de nuevo a esta cátedra de presupuesto y control administrativo. Y este es nuestro segundo encuentro. Vamos a estar entonces repasando algunas cosas y ahondando en nuevos detalles sobre lo que es el presupuesto y el control operativo, ¿no? Habíamos hablado un poco lo que es la importancia del presupuesto y su relación con la empresa, donde la empresa básicamente todos estos que, casillitas que podemos ver en la pantalla es lo que vamos a llamar los stakeholders de la empresa, ¿okay? Donde se hay una serie de variables y de protagonistas que van a decidir cuáles son las mejores decisiones financieras para la empresa. Obviamente las decisiones financieras van a estar enmarcadas dentro de lo que son los mercados financieros y se va a ver este, relacionadas o estrechamente relacionadas con las variables macroeconómicas, con las variables microeconómicas, ¿ok? Donde debo tomar en cuenta la competencia, las tecnologías, desde el punto de vista macroeconómico, las decisiones gubernamentales, desde el punto de vista de macroeconómico también la globalización, proveedores, entre muchas otras cosas, ¿no? Habíamos hablado un poquito de lo que es la función financiera y lo voy a pasar para entrar más al punto de lo que es el presupuesto, y esto lo habíamos tocado en el en la primera este, encuentro, y entramos a hablar un poquito de lo que es la planificación. ¿Okay? Entonces, dentro de lo que es la planificación, básicamente cuando hablamos de presupuesto, es inevitable hablar de planificación. Realmente el presupuesto es la capitalización de un proceso de planificación y en el caso del presupuesto específicamente de unidades monetarias. ¿Eh? Llámese dólares, llámese la moneda actual de cualquier país donde nos puedan estar viendo o escuchando, ¿no? Entonces, básicamente, repasamos ese concepto y decimos que la planificación es el proceso mediante el cual la dirección de una empresa diseña continuamente el futuro deseable y selecciona la manera de convertirlo en realidad. Y existen básicamente tres tipos de planificaciones. Algunos autores hablan de dos o de tres tipos más. Yo creo que con estas tres que estoy señalando el día de hoy en este material es más que suficiente, ¿no? Eh, en primera instancia, una planificación operativa. Vamos a ir quizás un poco en el orden más lógico hacia donde quiero llegar, que es aquella planificación rutinaria, diaria, que hacemos para nuestra eh, vida cotidiana, ya sea personal o ya sea organizacional. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Hay una planificación que es un poco más, ¿cómo se llama? Amplia, un poco más este, abundante, por llamarlo de alguna forma, que es la planificación estratégica. Ese tipo de planificación donde estamos previendo y proveyendo ambas cosas, el futuro deseable de la organización o el futuro deseable de nosotros como profesionales o como personas que queremos ser en 2, en 3 o en 4 años, cuando tenemos un objetivo claro y definido en la vida, ya sea en la vida personal de cada uno de nosotros o en la vida de la organización. Una organización cuando inicia, que quiere hacer, y eso está muy ligado un poco a lo que es la visión empresarial, ¿no? Cuando una empresa tiene bien definida su visión, aplica todos los parámetros que la planificación estratégica eh, provee para poder llegar a ese futuro deseado. Y el otro tipo de planificación, que es la que está en el medio, que en la lámina, es lo que vamos a llamar la planificación presupuestaria, que es la materia que nos compete en el día de hoy. Y vamos entonces a llegar a detallar básicamente qué es la planificación presupuestaria. Entonces, de alguna u otra forma, quizás esto también lo tocamos en una clase anterior, pero es bueno retomarlo. Para poder planificar, tengo que tomar yo en cuenta cuatro grandes perspectivas. La perspectiva del macroeconómica,
que básicamente son todas las variables macroeconómicas, inflación, desempleo, tipo de cambio, tasa de crecimiento, entre muchas otras, que puede estar afectando al entorno económico del país en primera instancia y obviamente de la organización en segunda instancia. ¿Ok? Un poco para leerle de forma un poco textual lo que me trata de decir esta lámina, básicamente el entorno macroeconómico corresponde al análisis de la organización con el ambiente económico, político o social que lo rodea. Y yo iría un poco más allá, porque el entorno macroeconómico está relacionado con lo que es el riesgo país. Y definimos ese riesgo país como todas las condiciones del orden económico, político, social, pero también cultural, ambiental, sociológico, etcétera, que pueden afectar la inversión o el desempeño organizacional en un momento determinado, en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, no solamente está el aspecto económico, político y social, sino también está el cultural, está el ideológico, está el ambiental, entre muchas otras cosas, pues lo podemos enmarcar dentro de esta primera perspectiva. Para hacer un ejemplo, no podemos hacer o no podemos dejar de lado dentro de una planificación que queramos hacer en, qué sé yo, en el Sahara, en el desierto de Sahara, que los factores ambientales, ¿no? De desierto, de calor, de temperatura en esa región, por ejemplo, ¿no? Luego hablamos un poco de lo que es la perspectiva industrial. Básicamente la perspectiva industrial se basa en conocer o tomar en cuenta todas las variables que pueden estar rodeando el sector industrial en el cual está inserta la organización. Por ejemplo, en el sector de productoras de bebidas gaseosas, ¿okay? Los factores que pueden influir en la producción, venta y costos de esas bebidas gaseosas, por ejemplo, o en el sector lácteo, o en el sector petrolero, o en el sector agropecuario, todo eso se llama el sector industrial, ¿no? Y un poco refiriéndome o para darle más forma a este concepto que les estoy tratando de decir, básicamente es un sector en el cual se basa en el análisis desde el punto de vista tecnológico y operativo de la organización, para lo cual se analiza compañías desde la misma área. Luego estamos hablando del sector, la tercera perspectiva es la perspectiva competitiva, que es básicamente saber quién es mi competencia en el mercado y saber cómo enfrentar los cambios que la misma competencia pueda traer a ese entorno llamado mercado. Básicamente me dice, abarca todo lo referente a las características de las empresas en la competencia, en los aspectos administrativos, normas y procedimientos. ¿Okay? Por poner un ejemplo, valga la cuña, todo lo que haga la Coca-Cola va a estar enmarcado de todo lo que la Pepsi-Cola pudiera estar emprendiendo e innovando en el mercado. Obviamente la innovación contempla que yo, si no me quiero quedar atrás como integrante de ese mercado, tengo que innovar o tengo que también estar a la vanguardia de los cambios que el mercado exista y que la competencia incluso también lleve, ¿no? Un poco el ejemplo, los famosos carros eléctricos, donde quizás el Tesla pudo haber sido los precursores o todos mm, los que iniciaron esta innovación. Sin embargo, las grandes marcas automotrices como la Toyota, por ejemplo, ya tiene carros eléctricos en el mercado, ¿no? Y es parte precisamente de eso, ¿no? De esa perspectiva competitiva que debemos guardar como organización. Y finalmente está el interno, que básicamente se refiere, esa perspectiva interna, a las políticas
y procederes de la organización como tal. Un ejemplo, esta clase o esta reunión virtual que estoy teniendo, donde por política interna nosotros, buscando la mejor calidad organizacional y mejor servicio al cliente, le ofrecemos al cliente una asesoría en línea, al alumno en este caso, la cual se le avisa previamente, y hay una serie de personas trabajando para que se haga realidad esta clase virtual o este encuentro virtual, y ya queda en el alumno, en este caso el cliente, vamos a llamarlo, asistir o no, como es el caso que actualmente está pasando en este momento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, decimos que es el proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y de las estrategias para alcanzarla con base a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es lo que llamamos la matriz FODA. FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son todas precisamente esos puntos fuertes, eso en lo que nos vamos a diferenciar en el mercado. Las debilidades son aquellas características en las cuales somos débiles y debemos tener cuidado. ¿Ok? Las oportunidades son todas aquellas oportunidades, valga la redundancia, todos aquellos momentos que podemos, como por ejemplo la moda, que podemos aprovechar del mercado, y las amenazas son todas aquellas factores que pueden perjudicar. Básicamente amenaza es perjudicar el correcto desenvolvimiento de una organización en un entorno específico. Entonces, básicamente, esa planificación estratégica me dice dónde estamos y hacia dónde vamos en el futuro, y cómo vamos hacia allá, en parte, y por qué estoy explicando o cayendo en esto el detalle, porque la planificación financiera, es decir, el presupuesto, que es lo que nos compete el día de hoy, es este número 3. ¿Cómo vamos hacia allá? Es parte importante de hoy cómo estamos, qué buscamos en el futuro y cómo vamos hacia allá. Si no cumplimos un presupuesto, ¿ok? No podemos saber o no podemos llegar a ese futuro deseado. Tiene que haber disciplina, control de los factores monetarios, que es lo que mide el presupuesto, para poder llegar a ese futuro que estamos deseando tener. Y aquí tenemos un poco lo que, palabras más o palabras menos, hemos comentado. Sencillamente lo voy a nombrar en algunas cosas. Y tenemos entonces las tres tipos de planificaciones que hemos dicho. La planificación operativa, que básicamente es diaria, semanal, establece objetivos rutinarios, se aplica a direcciones departamentales y mandos intermedios, es de una complejidad sencilla, bastante o moderada. Hablamos entonces de la planificación presupuestaria, que se hace anual, un revisión mensual, ¿ok? Y ya planificar en nuestro país ya es otra cosa, pero no vamos a caer al detalle, porque todos los entornos pueden variar, ¿no? Dentro de la planificación presupuestaria se busca establecer objetivos y políticas a corto plazo. La planificación presupuestaria, básicamente a quien afecta a la alta dirección y a la dirección de los departamentos. Y la complejidad en la planificación presupuestaria es un poco más compleja que la operativa, pero menos compleja que la estratégica. ¿Por qué? Porque esta la hacemos anual y mensual, mientras que la estratégica es a mediano y largo plazo, ¿no? Y aquí la tenemos. En finanzas se entiende corto plazo cuando es periodos menores o iguales a un año, mediano plazo entre 3 y 5 años y largo plazo de 5 años en adelante. Entonces la planificación estratégica se puede hablar que es a mediano plazo, entre 3 y 5 años. Su objetivo es establecer objetivos a largo plazo para facilitar, es la gran amenaza de la planificación estratégica, el entorno constante y cambiante. este, ¿Quiénes afecta la dirección estratégica o quién influye en la dirección estratégica de cualquier organización?
la alta dirección y obviamente es compleja porque intervienen muchas variables, ¿no? Fíjense que aquí seguimos con la misma eh, comparación. La operativa, el grado de predicción de la planificación operativa es alto. En la presupuestaria es relativamente alto porque tenemos los controles presupuestarios, que ya lo vamos a ver. Y la planificación estratégica, la predicción es baja porque el entorno es cambiante y nadie está en capacidad de adivinar, por poner ese término, qué puede pasar en el entorno en un momento específico. Ahí les dejo les dejaré este material, lo puedo hacer por el grupo de WhatsApp para que tengan esta presentación y entonces puedan leer o pueda leer el integrante de este curso lo que es la planificación con respecto a la actividad a controlar de la planificación operativa, la presupuestaria y la estratégica. Vamos a estar hablando de las desviaciones presupuestarias, que, que es el grado de, de error que pudieran tener una proyección presupuestaria para un periodo, valga la redundancia, presupuestado. ¿Okay? Normalmente se habla entre un 10 y un 15%, atendiendo también al entorno económico y político en donde se esté desarrollando ese presupuesto. ¿Okay? Ahí me habla también un poquito de lo que es el punto de partida, el contenido, la información. Ok, entonces ahora vamos a tocar el tema de lo que es la planificación y el presupuesto. Básicamente es hacer esa relación atendiendo a un poco lo que acabo de decir. Básicamente el presupuesto nace a partir del diagnóstico estratégico, donde se establecen objetivos, donde se formulan planes, donde se les selecciona operaciones de crecimiento y donde se establece estrategias importantísimo. Presupuestar de alguna u otra forma es la aplicación de estrategias para conseguir el futuro deseado dentro de la organización. Básicamente, hay algunas premisas importantes donde me dice que la planeación y el control financiero o el control presupuestario, como parte de la planificación estratégica, se materializa a través del presupuesto, un poco lo que ya les comenté una lámina detrás. Me dice, el presupuesto es un plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la obtención de sus metas. También el presupuesto sirve como herramienta para la aplicación de las funciones administrativas. ¿Okay? El presupuesto también disminuye el riesgo y la incertidumbre con respecto a cuando se tiene una información oportuna y veraz, a tiempo real incluso, o al tiempo lo más real posible. El presupuesto también compromete al personal mediante la asignación de responsabilidades. Y el presupuesto y la planificación del presupuesto, esta relación que hay entre estas dos variables, también me permite predecir el futuro de la organización y por lo tanto tomar decisiones. ¿Okay? Y un poco para finalizar esta relación, decimos que la planeación estratégica, un poco lo que ya les comenté, es la brújula para las actividades de la empresa y su interés por determinar y satisfacer las necesidades de los clientes, que les permita ser competitivo, evaluando las fuerzas y debilidades para poner relieve en las oportunidades externas y fortalezas internas, un poco lo que les comenté, el FODA, ¿no? Además, permite comprender la importancia que juegan los presupuestos en los planes estratégicos. Ya entrando un poco al concepto de presupuesto, decimos que el presupuesto es un plan de acción detallado, expresado en términos cuantitativos, que engloba diversos aspectos de la actividad de una empresa para el periodo de un año. ¿Qué debe incluir el presupuesto? El presupuesto debe contestar a 4 grandes preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué voy a hacer un presupuesto? ¿Quién lo va a hacer? Las personas encargadas de hacer esa proyección o esa planificación. ¿Cuándo se va a hacer? Ponerle tiempo y lugar. Y con cuántos recursos se va a contar. ¿Okay? Cuánto dinero, cuánto es la inversión, cuánto es
el disponible, la liquidez para poder hacer dicho presupuesto. Un poco más, un poco menos, básicamente me repite algunos conceptos. Vamos a leer uno, por ejemplo, que es que el presupuesto pudiera ser, pues, un instrumento que permite la coordinación de la inteligencia combinada de toda la organización dentro de un plan de acción. Esto me lo dice el autor Gale. El presupuesto también es un documento que traduce los planes en dinero o unidades monetarias, que significa que se necesita gastar para conseguir la actividad planificada y dinero que se necesita eh, ingresar, que son los ingresos, para poder mantener ese ritmo de gasto en todo caso, ¿no? También me dice que es un plan para gastar y ahorrar dinero. Y por último, uno de los mejores autores o uno de los más conocidos en cuanto a lo que es el tema presupuestario, que es Burbano y Ortiz, me dice expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una empresa en un periodo con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlo. ¿Cuál es el objetivo de un presupuesto? Básicamente, ¿para qué estamos hablando y para qué estamos viendo esta materia llamada presupuesto? Para poder proyectar los resultados de la organización en unidades monetarias o dinero y volúmenes. Para controlar el manejo de los ingresos y egresos de la empresa, para coordinar y relacionar las actividades de la organización, para lograr los resultados de las operaciones cotidianas o periódicas dentro de la organización. Un presupuesto básicamente tiene distintas etapas. La primera etapa, que es quizá la más dura, que es el punto de partida, que es la planificación, que es lo que queremos hacer para el año 2024 que va comenzando. Formularlo, cómo lo vamos a redactar, a formular, a plasmar, a presentar, para que todos entendamos, para que sea un plan de acción. ¿Okay? Luego, evaluación y aprobación es someter un poco o pensar, analizar un poco eso que hemos formulado y finalmente si tiene un orden coherente y acorde al entorno organizacional y macroeconómico, o aprobarlo. Entrar en la ejecución del mismo. Obviamente, cuando se empieza a ejecutar, tenemos que tener seguimiento y control. En la mayoría de las empresas hay departamentos de presupuesto y en ese departamento de presupuesto hay personas que se dedican al seguimiento y al control del mismo y puede ser que en algún momento se le haga una llamada y diga, mira, se presupuestó $1.000 para X actividad y ya has gastado $1.200. ¿Qué ha pasado, no? Entonces, un poco eso, el seguimiento y control de la actividad. Y finalmente, al final de cada año presupuestar, porque los presupuestos vamos a hablarlo como años presupuestarios, al final del año presupuestario, hacer la evaluación y la retroalimentación del mismo. Y aquí todo está concadenado. Un poco lo que les acabo de decir, visto en este gráfico que lo explica mejor, el proceso administrativo y su relación con el presupuesto básicamente nace de planear, organizar, luego hablar de dotar al personal y administración de recursos humanos, dirigir e influenciar en el interpersonal y tener control. Y obviamente todo esto se basa en un proceso de retroalimentación. El presupuesto no se hace solo, el presupuesto no es imperativo, el presupuesto tiene que estar involucrado muchas personas dentro de la organización para lograr ese término final del mismo. Cuando hablamos de control, básicamente, ¿por qué se controla? Porque hay que asegurar el desempeño para el logro de los objetivos. Se controla porque se establecen metas. Se controla porque se debe comparar el desempeño de periodos anteriores con el actual. Se controla para poder reforzar lo que se está haciendo bien y se controla para poder corregir o enmendar los errores que se pueden estar haciendo dentro de la organización. Hay distintos tipos de controles, como por ejemplo puede ser el control previo, el control en el sitio y el control posterior. Y básicamente cuando hablamos
de control previo, estamos hablando de aquel que se ejecuta previamente a la acción, con la finalidad de que los recursos materiales, humanos y financieros estén listos a través de la mano de la tecnología para la realización de la actividad. Este control se ejecuta a través de la alimentación detallada de información. No vamos a creer que porque estamos utilizando aquí alimentación, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de términos financieros, gerenciales y contables y económicos, de la alimentación adelantada de la información. Control en el sitio. Básicamente, cuando hablamos de control en el sitio, lo que estamos hablando, que significa es la vigilancia de las actividades en pleno desarrollo para asegurar que se estén cumpliendo las políticas, normas y procedimientos establecidos. Este control se efectúa mediante el análisis permanente de los informes de gestión o la observación directa de la actividad. Y también hablamos entonces del control posterior, que me dice que es la acción posterior fijando la atención en los resultados generados y sirve para efectuar acciones correctivas en el futuro. Hay distintas clases de presupuestos, hay presupuesto de operaciones o gastos, existe el presupuesto de capital o inversiones, existe el presupuesto financiero o de tesorería, existe el presupuesto de ingreso. En el último encuentro y en el material de estudio que ya se les publicó en su halo virtual, está detallado la parte conceptual de todo y cada uno de estos figuras que estamos mostrando en este momento. Los presupuestos se pueden clasificar de acuerdo a su flexibilidad. Hablamos de presupuestos rígidos, estáticos, fijos o asignados, con aquellos donde no se puede mover en el transcurso del año presupuestal esas partidas, esos números, esa planificación. Mientras que está los presupuestos flexibles, donde sí son aquellos donde podemos estar haciendo revisiones constantes y adaptando a los cambios que puedan haber en el entorno, sobre todo en economías volátiles, con alta inflación, control de cambio o débiles con moneda, donde los controles de cambio son muy susceptibles a cambiar toda la dinámica económica. Luego hablamos de que existen, de acuerdo al periodo que cubren, presupuestos a largo plazo y presupuestos a corto plazo. Entiéndase corto plazo para un presupuesto un año y largo plazo a nivel financiero. Se habla de 3 a 5, de más de 5 años, pero a nivel de presupuesto es poco probable o son pocos los presupuestos que duren más de un año, ¿no? Hablamos de que pueden haber presupuestos públicos y privados, su nombre lo indica todo. Público tiene que ver con los entes públicos, estados y gubernamentales, privado, todo lo que son empresas privadas. Hablamos de que hay, según el campo de aplicación, hay presupuestos de operación y presupuestos financieros. Muchas de estas variables las vamos a estar viendo. Piensa que aquí está, les presento un cuadro de los distintos presupuestos. El objetivo de esta materia es que tengamos una base sólida en cuanto a la teoría presupuestaria. Se les va a proponer algunos ejercicios que pudieran hacer de manera bien sencilla, como parte de la evaluación de este módulo. Sin embargo, todo va a ser un poco básico desde el punto de vista de que esto es muy extenso y probablemente en las universidades se habla 2, 3, 4, 5, hasta 6 semestres de la materia presupuestaria, y nosotros lo que estamos haciendo es una revisión fundamental de conocimientos que ya aprendimos en el pregrado y que lo podemos estar aplicando en esta maestría, ¿no? En este programa de posgrado. Entonces, perdón que lo haya, hablamos que existen presupuestos de venta, presupuesto de inventario, presupuesto de materia prima, presupuesto de producción, de mano de obra directa, de gastos de fábrica, presupuesto de costos de venta, presupuesto de ventas, de gastos y venta de administración, entre otros. Hay distintas técnicas para presupuestar. Existen los presupuestos incrementales que se hacen a partir de la información histórica.
presupuestos por programas que se hace basado en programas gubernamentales, por ejemplo. Presupuesto en base a cero, donde empezamos de cero porque no conocemos previamente lo que queremos presupuestar. Tenemos que investigar, indagar para empezar a poner una base presupuestaria. Y tenemos presupuestos basados en actividades, probablemente tiendan a hacer lo que llamamos los presupuestos para proyectos como tal. Aquí vemos un poco la relación entre lo que es la empresa como un sistema abierto de flujo de recursos de información y energía. ¿Ok? Entonces, ¿de qué te le estoy tratando de decir? Que los recursos que tiene cualquier empresa son materiales, humanos, financieros y mercadológicos. Ahí en la lámina se indican de forma más detallada, ya que nos quedan pocos minutos, no lo voy a leer por completo, sencillamente destacan las maquinarias, las personas, los recursos invertidos y las investigaciones de mercado, por ejemplo. Existe un procesamiento donde básicamente puede haber eh, empresas que se puedan especializar en procesos de recursos como información, energía específica, etcétera. Y se busca resultados en productos y servicios, residuos, compras, personas, entre otras cosas. Básicamente un poco el autor Urbano Ortiz explica aquí los planes estratégicos que ya lo conversamos en la lámina anterior. Y aspectos organizacionales que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista del presupuesto. Se debe diseñar un sistema de control presupuestario, control presupuestal, en torno a la estructura formal de cada organización, dada la necesidad de diferenciación e integración de las distintas áreas organizacionales. El presupuesto también fomenta la coordinación necesaria entre las actividades de cada área que integran la estructura organizativa de la empresa y de las interrelaciones en la organización. ¿Por qué debemos hacer un presupuesto? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque se facilita la toma de decisiones, se fomenta el trabajo en equipo, establece control de actividades, se evalúa el desempeño y se crean ideas necesarias para utilizar con eficiencia los recursos limitados de las empresas, atendiendo a los costos de los mismos. ¿Okay? Un poco ya lo que habíamos hablado, para iniciar un presupuesto, o sea, hacer la preiniciación, elaboración, ejecución, control y evaluación. Y entraríamos entonces a hablar, bueno, del FODA, que ya lo habíamos conversado hace unos minuticos, como factor, como matriz importantísima para poder formular las premisas presupuestarias. Las premisas presupuestarias debe afianzar las fortalezas, porque tenemos precisamente esa fortaleza, debe minimizar las debilidades e incluso convertirlas en fortalezas, debe prever las amenazas, ¿okay? Y debe aprovechar las oportunidades desde el punto de vista de esa planificación de recursos financieros. Si se pone de moda un producto específico que nosotros podamos estar produciendo, aprovechemos esa oportunidad de mercado y proyectemos los ingresos en base a ese producto que está de moda y que probablemente se vaya a vender más en un periodo específico de tiempo mientras la moda perdure, ¿no? Y ahí entonces estamos potenciando la eficiencia de la organización basado en un análisis FODA previamente elaborado. En la próxima clase vamos a hablar, con la última clase, en el próximo encuentro vamos a hablar un poco de algunos numeritos que vamos a hacer cuando hacemos una estimación presupuestaria y hacer algunos ejercicios de una complejidad acorde al nivel de estudio que estamos teniendo. Quedo a su orden o a la orden de la persona que está cursando el curso, valga la redundancia, por el correo eh, corporativo, por el aula virtual, por el chat y por el WhatsApp que ya tenemos como herramienta de trabajo. Nos vemos en 15 días para el último encuentro. Les recuerdo que debe hacer las actividades asignadas y cualquier duda no dude, valga la redundancia una vez más,
en contactarme para poder aclararlo, ayudarlo y orientarlo. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta luego.